compañeras que estaban saliendo del examen de funcional. Está bien, chiquitos. Entonces, hemos dado ya unos minutos. Espero que ingresen más personas. Un minutito más, chicos, tampoco podemos retrasarnos tanto. Un minuto más. Buenos días, doctora. Buen día, Alejandra. ¿Cómo están, chicos? Todo bien, doctora. Un minuto más y empezamos con los que estén. Ahorita estamos 18 personas. El examen es el siguiente lunes, chicos. No falten a clases. Bueno, un minutito. Bueno, creo que nadie más va a entrar. En todo caso, tienen la grabación, pero bueno, depende de cada persona si quiere entrar o no. Ya, vamos a continuar, chicos, entonces. Atiéndanme, por favor, en sus diapositivas, chicos, van a aumentar esto. Tenemos esta la diapositiva 16, donde tenemos la comparación entre las funciones de estos dos ácidos grasos. ¿Por qué estoy aumentando esto? Porque les va a ayudar, nos va a ayudar más adelante a entender mejor las propiedades, digamos, del ácido araquidónico. Entonces, por favor, en sus diapositivas van a aumentar esto, que el ácido eicosapentaenoico, o EPA, ¿verdad? Se llama, perdón, el ácido eicosapentaenoico y el ácido docosahexaenoico, por eso he puesto flechitas, son antiinflamatorios y antioxidantes. Vamos a ver eso por qué. Y el ácido araquidónico da lugar a las prostaglandinas que son inflamatorias. El ácido araquidónico da lugar a las prostaglandinas que son inflamatorias. En especial esta prostaglandina E2. Nosotros no es competencia de bioquímica hablar de inflamaciones, que es un asunto más de inmunología, pero es importante contextualizar la importancia de estudiar a estos ácidos grasos esenciales y por qué es importante estudiarlos, a qué cosa dan lugar, que ya hemos hablado, ¿verdad? Bueno, entonces algo que quería resaltar, que a partir del ácido linolénico, que es omega 3, se producen estos ácidos grasos poliinsaturados, ácido eicosapentaenoico y luego el ácido docosahexaenoico, que incluso les he dictado su nombre, pues son antiinflamatorios y antioxidantes que tienen importantísimas funciones en la salud. Y el ácido araquidónico procedente del ácido linoleico, que es omega 6, da lugar a estos factores más bien inflamatorios, como las prostaglandinas, en especial la prostaglandina E2. Vamos a hablar más adelante. Queda como una amiguita. Bueno, continuamos donde nos habíamos quedado acá. Están mandando notificaciones. Doctora, por favor, dice, no le entiendo qué quiere decir. Bueno, seguimos. Habíamos quedado en lípidos simples. O sea, ya estamos en el capítulo de lípidos. Hemos dicho que los lípidos son biomoléculas que cumplen muchísimas funciones y por tanto tienen muchísimas estructuras químicas. Y para estudiarlos mejor se clasifican desde el punto de vista de su estructura química en lípidos simples, lípidos compuestos y lípidos derivados. Pues los lípidos simples, ¿recuerdan la tablita? He hecho un recorte de esa tablita. Según su clasificación, los lípidos simples, son los más simples, como su nombre indica, se subclasifican en acilgliceroles, son aquellos que están formados por la combinación de un glicerol y ácidos grasos. Y también están en este grupo las ceras, formadas también por un alcohol y ácidos grasos, ambos de cadena larga.
que más trascendencia tiene para nosotros son estos acilgliceroles. Entonces, comenzamos con los acilgliceroles neutros. Siempre para que no sea abstracto, puesto que es demasiada información, chicos, sobre todo este capítulo es muy sistemático, quiere decir mucha clasificación, pero es importantísimo para Bioquímica 2. Siempre vamos a decir dónde están, dónde los encontramos. Si nosotros sabemos dónde están, dónde los encontramos a nivel celular o a nivel sistémico, podemos entender o relacionar mejor sus funciones. Así, por ejemplo, los acilgliceroles neutros, es decir, que son lípidos simples, ¿no? No son componentes de las membranas biológicas, subrayen eso, tiene trascendencia. Si no están en las membranas biológicas, recuerdan que hemos dicho al inicio, ¿dónde están los lípidos? Pues en las membranas biológicas, en todas las membranas de todas las organelas, pero también se encuentran en los tejidos adiposos. Entonces los acilgliceroles no son componentes de las membranas biológicas. ¿Dónde están? Se acumulan en los adipocitos y otros órganos, encierran en un círculo o como ustedes gusten. ¿Dónde encontramos acilgliceroles neutros? Entonces en los adipocitos y otros órganos, rodeando órganos. Constituye una abundante clase de lípido muy importante ¿para qué? Para generar energía, es decir, constituye una fuente de carbono y energía. ¿En qué se parece esto a los carbohidratos? Que los carbohidratos también son fuentes de carbono y energía, pero vamos a ver que estos son mucho más eficientes en ese sentido. También se llaman glicéridos porque derivan de glicerol y son ésteres. Entonces, recuerda, los lípidos simples, en general la mayoría de los lípidos son ésteres. En esencia, los lípidos simples son ésteres. Recuerda, un alcohol, en este caso el glicerol, más un ácido forma un éster. Son ésteres entonces del trihidroxialcohol, que es el glicerol, y ácidos grasos. Los ácidos grasos pueden tener diferentes grados de esterificación. Por ejemplo, tenemos el glicerol, que todos lo saben escribir. Cuando solamente uno de los grupos oxidrilo está esterificado, tendremos un monoacilglicerol. Monoacil. Recuerdan que esta que estoy encerrando es un grupo acilo. Monoacilglicerol, o podría ser con 2 esterificaciones, diacilglicerol, o con 3 esterificaciones. Lo que más abunda en el tejido adiposo, repito, escriban, los que más abundan en el tejido adiposo son los triacilgliceroles. Triacilgliceroles, TAG, que está aquí representado. Repito, triacilgliceroles, estos. Y tendrían sus nombres correspondientes. Por ejemplo, si en la R1, R2, R3 se refiere a diferentes ácidos grasos. Si, por ejemplo, en la posición 1 estaría el ácido palmítico, sería palmitoil. Si en 2,3 estaría el ácido oleico, sería 1-palmitoil, 2,3 dioleil glicerol. Es decir, actúan como sustituyentes. Entonces, recuerda, los ácidos grasos, si entran como sustituyentes, estarían como si es el ácido palmítico, palmitoil. Si es el ácido oleico, oleil, con el sufijo il, de la nomenclatura de la IUPAC. Pero se los conocen realmente como triacilgliceroles, que pueden tener diferentes nombres según el tipo de ácido graso que les esté esterificando. ¿Cómo se formaría, digamos, desde un punto de vista netamente químico? Obviamente, a nivel celular, esto ocurre mediante una gran cantidad de reacciones catalizadas por enzimas. Pero para que tengan una idea, si este es el glicerol, es un alcohol trihidroxilado, reaccionará, por ejemplo, con un ácido graso. Podría ser el ácido palmítico, el ácido oleico, linoleico, el que quiera. Este alcohol hace un ataque nucleofílico, fíjense en mi cursor, este oxidrilo del del glicerol hace un ataque nucleofílico al carbono del carboxilo, con pérdida de una molécula de agua. Lastimosamente, cuando están en Google, no sé por qué la animación se pierde. Bueno, pero es así. Este oxidrilo ataca aquí con un ácido graso y se forma el éster. Luego, el otro oxidrilo atacará a otro ácido graso, el otro oxidrilo a otro ácido graso, y con pérdida de una molécula de agua en cada ataque. La enzima que cataliza esto en varias reacciones es la glicerol quinasa. Y pues siempre se pierden 3 moléculas de agua. Así, de esa manera, se estaría formando un triacilglicerol o triglicérido, que hemos dicho que son los que abundan en el tejido adiposo. Pues lo mismo así, ¿no?
que estos atacan acá, bueno, había movimiento aquí, se forma un triacilglicerol. O sea, ¿qué es un triacilglicerol? Es como un glicerol con 3 grupos acilo formando enlaces éster, un triéster. A su vez, si se fijan, esto es reversible. Entonces, quiere decir que un triacilglicerol más agua puede hidrolizarse, vamos a ver más adelante, formando lo mismo. Ácidos grasos y glicerol. Pongan aquí glicerol y estos son ácidos grasos. Repito, glicerol. Y aquí ácidos grasos. Para que estudien. ¿Qué características y propiedades tienen los acilgliceroles? De modo general, las grasas ricas en ácidos grasos insaturados, que hemos dicho que tienen, fíjense acá, tienen ¿qué cosa? Ácidos grasos en su estructura. Cuando los ácidos grasos son insaturados, es decir, que tienen dobles enlaces, estas grasas o acilgliceroles tienden a ser líquidas a medio ambiente, a temperatura ambiente, ¿no? En cambio, las grasas que tienen ácidos grasos saturados, ahorita estoy hablando de aceites y grasas comerciales, digamos. Cuando tienen muchos ácidos grasos insaturados, es decir, con doble enlace, como el aceite de oliva, el aceite de girasol, etcétera, son líquidas a temperatura ambiente. En cambio, si estos acilgliceroles tienen ácidos grasos saturados, tienden a ser más sólidos. Con esto, cabe aclarar, chicos, que podemos hablar también de las grasas o aceites de que consumimos, mantequillas, mantecas, etc. Por ejemplo, tenemos aquí glicerol y ácido graso, forman un triglicérido. Cuando los ácidos grasos son saturados, es decir, no tienen dobles enlaces, tienden a formar grasas sólidas. ¿Por qué? Porque hay mayor atracción, las atracciones de Van der Waals son mucho más fuertes. ¿Recuerdan cuando las estructuras son no polares? El único tipo de atracción es Van der Waals, que hemos repasado en el primer capítulo. En cambio, este sería un triglicérido que tiene, por ejemplo, ácido graso saturado. Este sería un ácido graso insaturado. A nivel del doble enlace, hemos dicho, ¿verdad?, que tienden a ser cis, en disposición cis. Entonces tiende a formarse este tipo de ángulos, podríamos decir, en el cual las atracciones de Van der Waals no son muy fuertes. Y por tanto, se vuelve un aceite o es más líquido. Vamos a ver qué importancia tiene esto en las membranas celulares. Todos los triacilgliceroles son insolubles en agua. ¿Por qué? Porque son insolubles en agua, porque en su estructura vemos aquí, por ejemplo, que no existe enlaces que puedan formar puentes de hidrógeno con el agua. Todo esto es Van der Waals, Van der Waals, Van der Waals. Si bien aquí tenemos un oxígeno con pares de electrones sin compartir, pero están inmersos acá. Entonces, todas las grasas, y ustedes saben eso de cotidiano, que son insolubles en agua. Pues los triacilgliceroles también serán insolubles en el citoplasma solitos, cuando estén solitos, o en la sangre. Se consideran como una forma de almacenamiento de ácidos grasos. Si se fijan ustedes, un triacilglicerol al menos, que está haciendo es como si estuviera almacenando ácidos grasos. Y hemos hablado antes de la importancia de los ácidos grasos. Entonces, se consideran como una forma de almacenamiento de ácidos grasos. Y constituyen reservas de energía mucho más eficaces que los hidratos de carbono. ¿Por qué esto? ¿Por qué son más eficaces? Porque ambos son, tanto carbohidratos como acilgliceroles, son reservas de carbono y energía, fuentes de carbono y fuentes de energía. Pero los lípidos o triacilgliceroles son mucho más eficaces como reserva de energía. ¿Por qué? ¿En qué nos basamos para decir eso? La oxidación metabólica completa de triacilgliceroles produce esta cantidad de energía, 37 kilojoules por gramo de grasa. En cambio, la oxidación metabólica de hidratos de carbono y de las proteínas también solo producen 17 kilojoules por gramo. Entonces, la generación de energía por oxidación metabólica es mucho mayor a partir de los triacilgliceroles. En esto hay que considerar también que se debe considerar que los hidratos de carbono son hidrofílicos, ¿recuerdan? Están formados por glucosas y uniones de glucosa que tienen grupos oxidrilo que pueden formar puentes de hidrógeno con el agua. Por eso se dice que son hidrofílicos. Y el glucógeno, por ejemplo, por cada gramo de glucógeno absorbe 2 gramos de agua. O sea que
Eso mismo da lugar a el hecho de que por cada gramo generan menos energía. En cambio, la grasa es anhidra, totalmente insoluble en agua. Entonces, la grasa intracelular contiene, por ese motivo, 6 veces más energía metabólica potencial a igualdad de masa que el glucógeno. Esto es importantísimo. La grasa intracelular, es decir, de los adipocitos, genera 6 veces más energía metabólica que por unidad por gramo que el glucógeno. Pregunta para la siguiente clase. Vamos a preguntar eso cuando estemos previo al examen. Vamos a revisar eso, pero vayan haciendo. ¿Por qué decimos aquí que la oxidación metabólica de triacilgliceroles genera 37 kilojoules por gramo? La oxidación metabólica de carbohidratos y de proteínas solo 17 kilojoules. Esto van a ustedes profundizar también en nutrición. ¿Por qué es esto? ¿Por qué un gramo de grasa genera 6 veces más energía que un gramo de glucógeno, por ejemplo? La respuesta está por acá también, porque los hidratos de carbono son hidrófilos, pero ¿cómo es el cálculo? Quiero que hagan eso, chicos. Esta energía metabólica mayor de los triacilgliceroles se aprovecha como una ventaja en el caso, por ejemplo, de los animales que hibernan. Ustedes saben que los osos y otros animalitos se alimentan y acumulan grasa en su tejido adiposo en toda la primavera, verano, para que luego en invierno, cuando no hay alimento, duermen y utilizan para sobrevivir esa grasa metabólica que genera gran cantidad de energía. Entonces se acumula en los adipocitos de los animales. Esas son algunas propiedades de los acilgliceroles. ¿Y cuáles son las funciones de los triacilgliceroles? Bueno, en los animales la primera función es el almacenamiento de grasa. ¿Y por qué almacenamos grasa desde la evolución? Pero desde ancestralmente, no solo nosotros, hasta los animales almacenamos grasa para, digamos, producir energía, para las siguientes funciones: producir energía, para transportar ácidos grasos y como protección física de ciertos órganos. Empecemos a ver la producción de energía. Los triacilgliceroles se acumulan ¿dónde? En el tejido adiposo, formando los depósitos de grasa. La mayor parte de la grasa de los animales se va a oxidar para generar ATP, es decir, energía en forma de ATP. El ATP, vamos a ver en el antepenúltimo capítulo, es el que impulsa todos los procesos metabólicos. El ATP se sintetiza en las mitocondrias, de biología deben recordar. Entonces, la mayor parte de la grasa de los animales se oxida para generar ATP. Un adelantito a bioquímica 2. Tenemos un triacilglicerol. Después de varias reacciones, por eso he puesto varias flechas, que no puedo meterme a hablar de eso, este triacilglicerol se va a oxidar y va a generar anhídrido carbónico y energía, agua y energía en forma de ATP. Debido a su elevada energía metabólica potencial, hemos dicho que 6 veces más que de los carbohidratos, el acúmulo de grasa en nuestro organismo nos permitiría sobrevivir al ayuno hasta 2 a 3 meses, según el grado de reserva que tengamos. Más gorditos, mejor estaremos. Los más flaquitos, pues, estarán un poco en desventaja. Pero realmente los varones tienden a acumular menos grasa. Las mujeres acumulamos un poco más de grasa. Entonces, eso permitiría sobrevivir al ayuno. Es el caso de la hibernación también en los animales. La provisión de glucógeno en el cuerpo máximo nos ayuda menos de un día. 3-4 horas después, la provisión de glucógeno en el hígado empieza a bajar. ¿Recuerdan? Ahí actúan las enzimas glucógeno fosforilasa que hemos visto en carbohidratos. Hemos dicho eso en cuanto a energía. Hemos dicho que otra función es el transporte de ácidos grasos. Los triacilgliceroles transportan ácidos grasos. ¿Cómo lo hacen? En forma de partículas lipoproteicas como los kilomicrones, que vamos a ver más adelante. Así, cuando consumimos, por ejemplo, una grasa, una mantequilla o una fritura,
esa mantequilla, esas frituras, ese aceite de oliva, aceite de lo que sea de girasol que consumimos, tienen triacilgliceroles. Al consumirlos nosotros durante la digestión se rompen las cadenas de los triacilgliceroles y se liberan ácidos grasos. Esa parte van a ver ustedes en nutrición y en bioquímica 2. Les hablo nada más en forma rápida. Ese triacilglicerol que va a ir hidrolizándose, si entraran los ácidos grasos directo a la sangre, no se podrían transportar, porque hemos dicho que los triacilgliceroles que se regeneran en el lumen intestinal son insolubles en agua. Entonces, no pueden ser transportados ni en el sistema linfático, que es acuoso, ni en la sangre. Y entonces se forman unas partículas lipoproteicas. Y de esa manera, en forma de partículas lipoproteicas, que vamos a ver más adelante, son transportados en el sistema linfático y circulatorio. Los triacilgliceroles no podrían ser transportados solitos, serían insolubles en la sangre o en el sistema circulatorio linfático. También sirven como protección física. ¿Alguien está queriendo preguntar? Sí, dígame. Quiere ingresar. Ya le admití. Bueno, entonces, estamos acá. También los triacilgliceroles actúan como protección física. Permiten esta protección física o aislamiento térmico. Aislamiento térmico de diversos órganos en nuestro cuerpo. Todos alguna vez han visto, ¿verdad? Algún riñón, un órgano o en fisiología de un corazón, siempre están rodeados por grasa, por tejido adiposo. Esto es para el tejido adiposo. Estos triacilgliceroles permiten una protección física contra cambios de temperatura o incluso choques eléctricos. Bueno, esas serían las funciones de los triacilgliceroles. ¿Qué reacciones químicas tienen los triacilgliceroles? ¿Sí? Para entender esto, recuerdan igual como hemos visto en carbohidratos, ¿qué tipos de reacciones químicas tienen los triacilgliceroles? Hemos visto su estructura, que son ésteres. Pongan, debido a que son ésteres, los triacilgliceroles, debido a que son ésteres, químicamente ésteres, pues la principal reacción es la hidrólisis. Si ustedes recuerdan química orgánica, una de las reacciones más importantes de los derivados de ácido, es decir, los ésteres, es la hidrólisis. Entonces, ¿cómo ocurre la hidrólisis de un triacilglicerol? Vámonos otra vez a nuestro organismo. En condiciones normales, ciertas señales metabólicas y hormonales, como por ejemplo el glucagón, es una hormona que ustedes han debido estudiar en fisiología, regulan la degradación de triacilgliceroles. Esta regulación de triacilgliceroles está catalizada por un tipo de enzimas, las lipasas. Antes vamos a profundizar un poco más acá. Entonces, la hidrólisis es la principal reacción. Si se fijan, si digo hidrólisis, hidrólisis, ¿qué se van a hidrolizar? Los enlaces éster. Y entonces, imagínense, en la mañana una persona empieza a hacer ejercicio. Por eso siempre es mejor, si queremos, entre comillas, quemar la grasa, como decimos, los rollitos de grasa, es bueno hacer ejercicio en ayunas o en la mañana, nunca después de haber comido una comida copiosa. Entonces, por ejemplo, en la mañana se despierta una persona. ¿Qué sucede? En la mañana, como hemos tenido un ayuno al dormir de unas 8 horas por lo menos o 7 horas, los depósitos de glucógeno en nuestro hígado están bajísimos. Por tanto, si hacemos energía, el glucógeno del hígado no nos va a dar energía, porque la energía viene de la glucosa que entra a la glicólisis y genera ATP, o de ácidos grasos que generan ATP. Entonces, no nos queda más que, ¿de dónde vamos a sacar energía? Pues del tejido adiposo. Y la persona está haciendo ejercicio y necesita, pues, para la fuerza muscular y actividad, necesita energía. Inmediatamente, como los niveles de glucosa han ido bajando, se activa el glucagón. Escriban ahí, por favor. En estado de ayuno, los niveles de glucosa se encuentran cerca al límite inferior, es decir, 70 miligramos por ciento. ¿Recuerdan lo que habíamos hablado de homeostasis?
En estado de ayuno, los niveles de glicemia, es decir, glucosa en sangre, los niveles de glicemia se acercan al nivel inferior, es decir, 70 miligramos por ciento. Y la reserva de glucógeno es bajísima. Estado en ayuno. La reserva de glucógeno es bajísima. Por este motivo se activa la hormona glucagón. Por este motivo se activa la hormona glucagón producida por el páncreas, ¿no? La hormona glucagón. Que activará al tejido adiposo que tiene su receptor en el tejido adiposo. El glucagón tiene su receptor en el tejido adiposo, bueno, en otros tejidos también, ¿no? Pero en el tejido adiposo tiene su receptor y activa a un grupo de enzimas llamadas lipasas. Y por eso se llaman lipasas sensibles a hormonas. Para entender esto, se los he hecho un esquemita. A ver, imaginemos esto. Estamos en el tejido adiposo. El tejido adiposo se encuentra en la parte del vientre y en la mayoría de nuestros tejidos, según cuánto tejido adiposo tenemos. Este sería el adipocito, una célula. Está el núcleo, todos sus organelas y esta gran vacuola del adipocito. Entonces, en el adipocito hay receptores. Imaginen que esta es la hormona glucagón, que es secretada por el páncreas cuando ha bajado los niveles de glicemia o se necesita energía y la persona está haciendo ejercicios, se secreta el glucagón. Y en el glucagón se coloca en el receptor del adipocito. Ya en el adipocito, ¿qué va a suceder? Se van a activar estas hormonas, la hormona lipasa sensible a hormonas. Y las lipasas, como su nombre indica, son enzimas que van a, fíjense aquí, pongan rayitas acá, que van a eliminar estos ácidos grasos. Van a ir rompiendo estos enlaces, van rompiendo los enlaces acá, este enlace aquí, por favor. Se rompe este enlace y libera ácido graso. Entonces, de lo que era un triacilglicerol, se transforma en un diacil. Otra vez la lipasa viene y rompe ahora este otro enlace. Bueno, digamos aquí ha roto, a ver, estamos aquí, ha roto este enlace. Primero este, aquí pongan por favor, primero este se rompe. Por decir, para explicar nada más. Luego se rompe este otro y libera otro ácido graso. Y así va liberando los ácidos grasos y queda el glicerol. ¿Dónde va el glicerol? Ese es un asunto de bioquímica 2, no me voy a meter ahí, chicos. Pero lo que asunto es que aquí se van liberando, ¿qué cosa? Ácidos grasos. Estos ácidos grasos que estaban en el adipocito pasan la membrana celular del adipocito y alarma, pues una vez que pasen los ácidos grasos a la sangre, los ácidos grasos son insolubles en la sangre porque son insolubles en agua. Pongan ahí, los ácidos grasos son insolubles en el sistema circulatorio. Los ácidos grasos, pongan aquí, son insolubles en el sistema circulatorio porque tienen 90% de agua. Por este motivo, escriban, se unen a la albúmina, que es una proteína abundante en el plasma. Se unen a la albúmina, que es una proteína abundante en el plasma. Vamos a hablar de esto cuando veamos proteínas. Y de esta manera son transportados los ácidos grasos, son transportados hasta las células musculares. Atraviesan las células musculares, la membrana de las células musculares y ahí se van a activar. Escriban los ácidos grasos, perdón, batería. Los ácidos grasos se activan en el citoplasma de las células musculares. Los ácidos grasos se activan en el citoplasma de las células musculares formando tioésteres de acilo. Y después recién entran a las mitocondrias para generar energía.
Estito, ¿recuerdan esto? He aumentado, no aumentado, pero he colocado esta diapositiva que ustedes ya tienen. ¿Recuerdan cuál es la forma biológicamente activa de los ácidos grasos que hemos visto en la anterior diapositiva? Es que se forman el ácido graso en el citoplasma, se combina con la coenzima A reducida por acción de una tiosinasa y forman los acilcoenzimas A. Acilcoenzima A, que es un tioéster. Esta reacción tiene lugar en el exterior, antes, en la membrana externa de las mitocondrias. Y entonces, estaba hablando de eso al decir esto. Una vez que salen a la sangre los ácidos grasos combinados con la albúmina, ingresarán a la célula muscular y en la célula muscular se van a activar como acilcoenzima A. Luego ingresará a las mitocondrias, es una historia muy larga esa, muy resumido lo estoy diciendo, y generan ATP. De esa manera, aquí están, ¿qué cosa? Los triacilglicéridos. Los triacilglicéridos generan energía de esta manera. ¿Quién ha hecho que esto sea posible? Pues la hormona glucagón, que en su receptor ha activado a las lipasas sensibles hormonas que han ido hidrolizando los enlaces liberando ácidos grasos. Los ácidos grasos salen a la sangre, inmediatamente se combinan con la albúmina, viajan hasta el tejido muscular, ingresan al tejido muscular, se activan como acilcoenzima A y luego se oxidan en la beta oxidación. Mil disculpas, chicos, voy a apagar esto. Y se activan en la beta oxidación para formar ATP. Entonces estamos hablando de esto, ¿no? La hidrólisis. Entonces, su principal reacción es la hidrólisis. Debido a señales metabólicas y hormonales, ¿cuáles serían? El glucagón. Se van degradando por la acción de las enzimas lipasas mediante todo esto que hemos narrado. Y esto les puse para que recuerden cómo se activa un ácido graso por acción de la coenzima A. La hidrólisis, químicamente, viendo, digamos, un esquema así como sería, tenemos el triacilglicerol más agua, por acción de una lipasa se formará ácidos grasos y glicerol. Esos ácidos grasos que hace salen a la sangre, se unen a la albúmina y van transportados hasta los tejidos que están haciendo ejercicios y necesitan energía. Después que han ingresado, ya están en las mitocondrias, se oxidan para formar ATP. Es como una recopilación para que se entienda cuando sea de manera muy global cómo ocurre esto. De ahí la importancia de conocer la estructura de los triacilgliceroles, chicos. Otro grupo importante de acilgliceroles son las ceras. Las ceras derivan de la esterificación de un alcohol de cadena larga con un ácido graso también de cadena larga. Por ejemplo, tenemos este ácido de cadena larga con este alcohol. No es tan importante para nosotros, pero sí, obviamente, son insolubles en agua. Cumplen función protectora como repelentes del agua, por ejemplo, en las plumas de las aves, en la cubierta cerosa de los frutos. A ver, agarren una manzana y mójenla, es como si tuviera un aceitito cubriendo. Es de protección para evitar infecciones o contaminaciones. Son repelentes del agua para evitar contaminaciones. Toda reacción enzimática de infección se lleva a cabo mejor en agua. Ustedes dejan frutos con un poco húmedos con agua, rapidito se echan a perder. Y luego tenemos a los lípidos compuestos. Con eso entonces hemos acabado lípidos simples, chicos. Entonces los lípidos simples incluyen sobre todo a los acilgliceroles y a las ceras. Lo que más nos interesa a nosotros en bioquímica, considerando bioquímica humana, son los triacilgliceroles. ¿Dónde se acumulan los triacilgliceroles? En el tejido adiposo. Entonces, ¿qué funciones cumplen los triacilgliceroles? Son fuentes de reservas de energía. Hemos visto en este esquema eso que cómo nos van a dar energía, ¿no? Cómo nos van a dar lugar a energía. Son fuentes importantes de energía los triacilgliceroles. También protegen a los órganos rodeándolos para evitar, digamos, amortiguar choques térmicos o choques físicos incluso. Y bueno, pues el movilización se llama así,
utilización de los triacilgliceroles que están en el adipocito depende de hormonas, sobre todo de la hormona glucagón, que activa a las enzimas lipasas sensibles, estas lipasas que están aquí adentro, y que van a empezar a degradar aquí. Todo esto va a ocurrir en el adipocito. ¿Y qué se hace? ¿Qué pasa? Se libera ácido graso. El ácido graso sale a la sangre, como es insoluble en agua, tiene que combinarse con una proteína que es la albúmina. Y así es transportada ¿hasta dónde? Hasta la célula muscular, que está en funcionamiento y necesita energía. Ingresa a la célula muscular y antes de entrar a las mitocondrias se activa como acilcoenzima A. Ingresa a las mitocondrias y en las mitocondrias toda una historia, el ciclo de NUPS, todo lo que van a estudiar, finalmente genera ATP. Eso podemos resumirlo también así, ¿verdad? Se hidroliza de esa manera y luego ingresando a las mitocondrias generarán anhídrido carbónico, agua y energía. Bueno, vamos a ver lípidos compuestos. Creo que estamos en hora. Sí, estamos en hora, chicos. Hemos empezado tarde porque hemos esperado por su examen. Algunos casos, chicos, yo ayer ya había puesto en el Google, en el calendario de Google el enlace. Que yo sepa, ustedes pueden acceder de esa manera también, pero recién lo puse hoy día en el Classroom. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto más. Lípidos compuestos. Miren esto, los lípidos compuestos, ¿dónde están? Siempre es la ubicuidad. Los lípidos simples, ¿dónde están? Tejido adiposo. Los lípidos compuestos, ¿dónde están? Son los tremendos componentes de las membranas biológicas. Subrayen. Yo he puesto en rojo, ustedes se encierren. Todas las membranas biológicas tienen lípidos como componentes en su estructura. ¿Recuerdan biología, la teoría del mosaico fluido que vamos a ver más adelante? Las membranas están formadas por lípidos y por proteínas. Entre las principales clases de lípidos que forman parte de las membranas celulares están estos: los glicerofosfolípidos, los esfingolípidos, los glucoesfingolípidos. Y lo he puesto aquí abajito, y el colesterol. Pero el colesterol no cae dentro de la clasificación de lípido compuesto, pero sí es un lípido que está en las membranas. Aclaración. Por eso lo he puesto separadito con rojo. Es un lípido derivado, pero que forma parte de las membranas biológicas, sí. Pero repito, el colesterol no es un lípido compuesto. Estos sí son lípidos compuestos. ¿Recuerdan la clasificación? Nuestra tabla. Lípidos compuestos incluyen glicerofosfolípidos, esfingomielinas, cerebrósidos y gangliósidos. Los glicerofosfolípidos, vamos a empezar. Glicerol está formado por glicerol, ácidos grasos, pero aparte, a la diferencia de los lípidos simples, estos tienen un grupo fosfato y alcoholes que se unen a su estructura. Luego tenemos las esfingomielinas, cerebrósidos y gangliósidos. Comencemos con los glicerofosfolípidos. Estos serían, ¿verdad?, los que vamos a ver después. ¿Qué serían estos? Los esfingolípidos. Y estos dos, porque tienen azúcares, serían los glucolípidos, que estoy hablando de esto, chicos. Aquí, glicerofosfolípidos, esfingolípidos, es decir, que incluye esfingomielinas, gangliósidos, y los glucoesfingolípidos que tienen azúcares. Serían esos. Empecemos con los glicerofosfolípidos. Vamos a quedar acá, chicos. Glicerofosfolípidos. Estamos en lípidos compuestos. ¿Alguna pregunta, chicos? Permítanme aquí.